Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Bueno, saludamos a las personas que se conectan, que nos siguen a través del canal de YouTube. Esta noche es noche de miércoles y vamos a hablar un poquito acerca de dos cosas que parece, según la tradición, que no van como muy bien juntas. Y es la fe y las finanzas. Algunos tradicionalmente han dicho que para poder servir a Dios hay que ser eternamente y totalmente, ni siquiera pobre, sino como bien en la ruina. Es una tradición que es un extremo. Hay otros que dicen que para que se muestre que usted está bien espiritualmente tiene que tener mucho dinero. Y los dos extremos son incorrectos. Nosotros debemos ir por el centro de la palabra de Dios para poder ver qué dice el Señor en cuanto a este matrimonio, la fe y las finanzas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin finanzas es imposible comer, ¿no? O sea, es como lo espiritual, pero también lo natural, ¿no? También el Señor Jesús enseñó que nosotros siendo malos, si nuestros hijos nos piden pan, no les vamos a dar una piedra, si nos piden pescado, no le daremos una serpiente. Y dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará a nosotros todo lo que le pidamos. Entonces, la idea es que bíblicamente entendamos y no estemos ni en el extremo de que todo debe ser dinero, ni en el otro extremo de que la pobreza entonces y la ruina es la que agrada a Dios. ¿Listo? En Mateo capítulo 6, el verso 24, en la Reina Valera es de los pasajes más cortos que encontramos, que es un pasaje de un solo versículo. ¿Sí? Es un pasaje de un solo versículo. Y si nosotros miramos un poco y lo leemos, dice, ninguno puede servir a dos señores. O sea, que habla de dos señores. Y cuando habla la Biblia de señores, en estos términos, hablando de autoridad. ¿Sí? Entonces dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o menospreciará al uno, estimará al uno y menospreciará al otro. Y el texto concluye diciendo, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces hay algo que dice el Señor Jesús que no se puede. ¿Y qué es lo que Él dice que no se puede? Servir a Dios y a las riquezas. Ahora, esta traducción de la que estamos sacando este texto es la traducción Reina Valera versión 1960. No es tan antigua. No es tan antigua la Reina Valera versión 1960. Entonces, en la imagen que tratamos de buscar para crear algo que sea parecido a lo que estamos viendo mucha riqueza, ¿cierto? Pero como alguien que tiene unas cadenas que no le permiten levantar su mano y adorar al Señor. En el sentido de como de una atadura, ¿listo? Como para tener una imagen visual ahí. Entonces, el origen de una palabra, que la palabra es mamón, el origen o la etimología. En Mateo 6:24, el texto griego dice así, no lo puedo leer en griego, y la traducción en el original y las traducciones antiguas dice que no podemos servir a Dios y a mamón. En la traducción Reina Valera colocan Dios y las riquezas. En términos generales, el Señor Jesús está hablando de las riquezas, pero hablaba de una palabra que tiene un trasfondo espiritual, que es esa palabra, mamón, ¿sí o no? Listo. Entonces, la palabra griega usada aquí es esta palabra, y la mejor traducción es mamona. ¿Sí? Si miramos un poco, esa palabra proviene de una palabra más en arameo antiguo, esa palabra mamona, que en el griego, más que todo un término arameo, que significa riqueza, ganancia o dinero. Recuerden que las palabras en los originales tienen varios significados y la traducción a nuestro castellano pues se hace, y a veces la traducción no es la mejor. Sí, la traducción que sí no es la mejor, porque quienes tradujeron los textos también son personas. ¿Sí?
y ellos trataron de buscar lo mejor, pero a veces las traducciones no son las mejores. Entonces, en traducciones modernas se tradujo esa palabra mamona o mamón como riquezas, en las traducciones modernas, pero es una mala traducción, ¿sí? Nosotros revisamos las traducciones o versiones más antiguas, como la Reina Valera, pero versión 1909, que es más antigua, o la King James versión, que es la Biblia en inglés, que es también una versión antigua. El término es mamón. En esas versiones más antiguas, este es el término diferente al término riquezas, que fue como se tradujo en la Reina Valera, que son traducciones de la Biblia más modernas. Entonces, el término en las versiones antiguas es mamón, pero como nombre propio. No está hablando como recursos o como riquezas, como para poder uno entenderlo un poquito mejor. Así que cuando uno lee, no puede servir a Dios a las riquezas. Mucha gente interpreta y dice, las riquezas son malas. Tener dinero es malo. Tener cosas materiales es malo. Pero cuando usted mira las enseñanzas del Señor Jesús, Él no enseñó tanto que tener es malo o no tener es malo, sino la actitud que tenemos frente a las cosas materiales. Porque finalmente Jesús dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Entonces Dios sí quiere que tengamos bienes materiales o sí está de acuerdo con la prosperidad económica, pero con propósito. ¿Sí? Porque si yo solamente quiero tener recursos por tener para mí y gente cuyo Dios es el vientre, dice en el Nuevo Testamento, pues sería una mala actitud frente a las riquezas. Pero básicamente es entender que cualquier cosa que Dios me dé debe tener un propósito eterno. Porque también el Señor Jesús dijo que nosotros debíamos hacer con las riquezas pasajeras, terrenales, tesoros en el cielo. Y básicamente, si nosotros observamos, pues al cielo no vamos a llevar los lingotes de oro, no vamos a llevar el dinero de las cuentas. Lo único que podríamos llevar al cielo, si compartimos el Evangelio de Jesucristo, son personas. Así que para Dios, los tesoros son personas. ¿Listo? Para Dios, los tesoros son básica y sencillamente personas. Así que Mamón es un demonio o un poder espiritual que está en contra de Dios. Cuando nosotros lo miramos, lo analizamos, no está hablando simplemente de riqueza, sino de un demonio. Ahora, Mamón no es el dinero en sí, ya es el espíritu maligno detrás de básicamente el amor al dinero, que sí es una actitud. Porque raíz de todos los males, dice el Nuevo Testamento, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron de la verdad y fueron traspasados de muchos dolores. Así que lo malo no es la riqueza, sino el amor a ellas. Es decir, que ella sea mi Señor, por eso no puede servir a dos señores. Entonces, si hay esa influencia espiritual o ese demonio detrás de las riquezas que me lleva a amar el dinero y a hacer lo que sea por dinero, entonces ahí hay un problema, ¿cierto? Es decir, que es un ídolo o una entidad espiritual que compite con Dios en el corazón del hombre. ¿Cuál es? Amar el dinero. Lo que también se conoce en otras palabras como avaricia. Pues dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del ser humano no consiste en la cantidad de bienes que posee. Entonces, cuando uno habla de avaricia, está hablando de alguien que ama las cosas materiales, el dinero, ¿cierto? Que alguien que lo ama. Realmente el dinero no debe ser nuestro Señor, sino debe ser nuestro siervo. Entonces, ¿en qué posición está el dinero? Si el dinero está en mi corazón, o sea, si mi amor está hacia el dinero, va a ser difícil que yo pueda servirle a Dios, porque va a estar compitiendo con Dios, o será entonces un Dios. Entonces, si miramos un poquitico en la historia, Tertuliano y otros padres de la iglesia identificaron a Mamón como una fuerza espiritual opuesta a Dios. Si miramos nosotros hacia la historia ya de la iglesia y vamos más atrás a mirar un poquitico la historia y conocer, por ejemplo, en la teología medieval, en la época medieval, Mamón fue personificado como un demonio que esclavizaba a las personas a través del amor al dinero o de la avaricia o el materialismo. ¿Sí? Eso fue visto como un demonio
¿Cómo una persona se esclaviza cuando la... Mire, uno tiene que tener cuidado cuando uno dice todo es plata. No todo es plata. Por ejemplo, la salud no se compra con ningún dinero. Un ser querido no se compra con ningún dinero. Una buena relación no se compra con ningún dinero. Así que cada cosa debe tener su justa medida. Entonces, eh, esa, ese amor al dinero en el corazón del hombre compite con Dios, opone más bien al hombre en contra de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia del rico al que Jesús le dice, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y él se fue muy triste porque no pudo soltar lo que tenía. Ahora, el Señor no está en contra de que él tuviera. Yo creo que él le ha podido dar el doble. O si usted lee el libro de Job, usted ve que Job era rico, perdió todo, pero nunca perdió su relación con Dios. De hecho, él desconocía que el diablo era el que hurta, mata y destruye, y pensó que era Dios, dijo Jehová, Dios, Jehová quitó, pero era una mala interpretación de él porque no tenía revelación del diablo. Pero finalmente Dios le devolvió multiplicado lo que el diablo le había robado. Entonces el problema no era que tuviera recursos, el problema era su actitud frente a los recursos, ¿sí? Frente a esos bienes materiales que tenía. Un teólogo y pensador cristiano, John Milton, eso es como del siglo VIII, escritor, escribió en su libro El paraíso perdido. Él describe a Mamón como un demonio que enseña a los hombres a cavar para buscar, los enseñaba a cavar para buscar en la tierra oro. Yo cuando leí eso, me puse a investigar, recordé que en mi tierra la gente solía buscar en las noches donde se aparecía una luz para ir a buscar dónde estaba la huaca. Y realmente cuando yo era niño la gente se pasaba días enteros cavando, buscando oro en las montañas. Y ahora que yo leo eso digo, ¿sería mamón? ¿Sería mamón cavar uno todo el día buscando oro y sin encontrar nada? ¿Sí o no? Pero yo digo, sería ese demonio el que lo llevaba a ellos a buscar y a pensar, uy, me enguaqué, de la noche a la mañana encontré una tumba indígena con yo no sé cuántos lingotes de oro, con un poco de vasijas precolombinas hechas en oro puro. Y la gente tenía como ese sueño e incluso había historias desde el campo de que personas fueron a buscar la huaca y que cuando ya iban llegando y ya vieron todo el oro ahí, de pronto llegó un niño pequeño y dijo algo que debía decir y se hundió la huaca. Y todos esos mitos, pues realmente fueron realidades que, por lo menos en mi tierra, en el campo, se vivieron cuando yo era pequeño y que yo pude presenciar. Entonces, de alguna manera, sí existe ese demonio llevando a la gente a pensar que de repente, haciendo así, se puede volver multimillonario. Alguien que literalmente tiene el toque de Midas. Yo no sé si ustedes leyeron el libro El toque de Midas de Kenneth Hagin. ¿Alguien lo leyó? Los que han estudiado debieron haber leído. Y hay una parte en el libro donde él cuenta que el rey Midas estaba durmiendo y en el sueño él le pide él le pide a un ser alado que se le presentó que le diera el toque de oro. ¿Y en qué consistía el toque de oro? En que todo lo que él tocara se convertía en oro. ¿Y por qué? Porque el rey Midas tenía unas bodegas donde él guardaba sus lingotes de oro y él pasaba horas tocando los lingotes de oro, acariciándolos y diciendo, wow, todo lo que tengo. Y solo lo que él pensaba era en cómo ir y ganar más oro para seguir amontonando en sus bodegas. Entonces él se despertó y cuando él se despertó, efectivamente tenía el toque de oro que le había dado ese ser que se le había presentado en el sueño. Y cuando se dio cuenta, el edredón en el que estaba envuelto estaba tejido en puras fibras de oro. ¡Wow! Tocó la baranda de la cama para levantarse y ¡pum! Se volvió oro. Y literal todo lo que tocaba se convertía en oro. Si usted leyó el libro, usted sabe un poquito de la historia del toque de oro. Y cuando se levantó a desayunar, entonces pues le trajeron la fruta, le trajeron su jugo, cuando cogió el vaso para tomar, oro líquido. Cogió la manzana para comerse, se jodió hasta los dientes. Oro. Y tenía una hija, yo me acuerdo cómo era que llamaba la hija, digamos que Anastasia, porque no me acuerdo en este momento el nombre, y era el ser que más amaba a él sobre la tierra después de su oro. Cuando la niña vino, ella corrió a los brazos del papá, el rey Midas, para abrazarlo,
y una vez extendió sus brazos, quedó convertida en estatua de oro la niña. Entonces, viene la reflexión que hace Kenneth Hagin y dice, ahora que tienes todo lo que pedías o querías, ¿quieres todo lo que pidiste y tienes? Y dice, no, yo haría lo que fuera porque este toque me fuera quitado. Y por volver a tener las cosas lindas, pero que son verdaderos tesoros como mi hija, como poderme comer un bocado de pan tranquilo y poderme dar cuenta que no todo en la vida es oro, que hay cosas más importantes que tenemos, pero que no valoramos porque tenemos tal vez avaricia. O de alguna manera tenemos esa influencia de Mamón, ese demonio que lleva a la gente a esclavizarla a través del dinero. Y uno ve mucha gente esclava del dinero en la sociedad en la que vivimos. Y la gente hace lo que sea. Toca que llevar droga al otro lado del charco. Hagámosle, lo importante es que nos lo llenemos de platica. ¿A quién hay que matar? ¿Qué hay que hacer? Pero lo importante es tener plata como sea. Y la gente se hace esclava por amor al dinero. Porque raíz de todos los males no es el dinero, sino mi actitud frente a él, el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la verdad y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, yendo a la escritura, encontré, usted sabe que Eclesiastés lo escribió el rey más sabio que tuvo Israel, ¿cierto? Salomón, y que obviamente Salomón tenía la sabiduría de Dios, porque Dios es el que da la sabiduría a los sabios, ¿verdad? Y eso fue lo que Salomón le pidió, que le diera sabiduría. Y tengo aquí el texto, pero tomado de la TLA, que es la traducción al lenguaje actual. Aunque en la TLA no hay título, el título lo saqué en la Reina Valera. Entonces, en la Reina Valera, si usted abre el capítulo 10 del libro de Eclesiastés, son 20 versículos, y el título que tiene ahí es Excelencia de la Sabiduría. Excelencia de la Sabiduría. Ahora nosotros sabemos que para vivir correctamente los años que Dios nos regala en esta tierra, necesitamos sabiduría. Y que con respecto al dinero, nosotros necesitamos sabiduría. Como Pablo, que dijo, he aprendido a vivir con mucho o con poco. Cualquiera que sea mi situación, y termina diciendo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Porque al final, yo sí creo que Dios lo prospera a uno, pero en un proceso. O sea, Dios no le... El ser alado que se le apareció al rey Midas no viene de parte de Dios. Puede ser más bien como Mamón, si es que realmente de pronto existiera. ¿Cierto? Entonces quiero que leamos ahí, teniendo un poco de énfasis en la economía, pero pensando en muchas cosas de la vida, porque me impactó cómo este texto habla de la sabiduría en diferentes áreas de la vida y también toca el tema del dinero. ¿Listo? ¿Estamos listos para leer todos? Entonces dice, la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La Reina Valera dice, las moscas en el perfume hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Entonces uno dice, como muy poética la vaina, pero como que, ¿qué tan aplicable? Pero aquí la más sencilla dice, la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La menor tontería echa a perder tu fama de sabio. Tremendo, ¿no? El sabio siempre piensa en hacer lo bueno. El tonto solo piensa en hacer lo malo. Tiene el tonto tan poco cerebro que sin abrir la boca anuncia su tontería. Si el gobernante se enoja contigo, no renuncies tú al cargo. Para los grandes errores, un gran remedio es esto que no nos gusta tanto, la paciencia. Y usted encuentra en la Biblia que dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. Y todo eso me habla de procesos. Porque la gente piensa que le va a aparecer el ser al lado que le haga sí y se le arregló el matrimonio. Le haga sí y se le quitó el problema. Le haga sí y todo llegó. Pero la Biblia habla aquí de el mejor remedio para los grandes errores es la paciencia. Y sigue diciendo, en esta vida he visto algo muy grave, parecido al error que cometen los gobernantes. La Biblia habla mucho de los gobernantes.
Y dice, ¿cuál es el mayor error que cometen los gobernantes? Que a la gente incapaz le dan puestos de gran responsabilidad, mientras que a la gente capaz le dan los puestos más bajos. Parece que eso de que en los altos cargos de gobierno estén los más ineptos, eso es como que mucha data de mucho tiempo en la historia de la humanidad, según este texto, ¿no? Y sigue diciendo, y resulta que los esclavos andan a caballo, mientras que la gente que vale anda a pie. En ese tiempo los vehículos eran los caballos, ¿no? No existían los coches jalados a caballo. Aquí en nuestro tiempo diría que andan en Mercedes-Benz, andan en carros blindados, andan en helicóptero. Sigamos leyendo aquí porque no me desvío. Dice, si haces los hoyos, puedes caer en ellos. Si partes en dos el muro, puede morderte la serpiente, una serpiente. Si partes piedras, puedes salir herido. Si partes leña, puedes salir lastimado. Entonces está diciendo que todas las cosas que uno haga peligrosas pueden herirlo a uno mismo. Entonces está diciéndole a uno pues. Mire el 10 que tiene un énfasis en lo que estamos hablando, que es de finanzas, en este caso. Dice, si el hacha, el hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte que la subrayé dice, si quieres prosperar, tienes que saber y hacerlo bien. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Entonces hay gente que dice, como fulano tal puso un negocio de arepas y prosperó, yo también voy a hacer arepas, pero tú no sabes hacer arepas. Entonces tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Escuché una encuesta que dice que los emprendimientos que más prosperan son los de la gente mayor de 50 años. Y tumba un poco el mito del joven emprendedor, porque cuando uno es joven tiene poca sabiduría y tiene poca experiencia. Entonces aquí nos da un tip para prosperar. Si quieres prosperar, ¿cuántos quieren prosperar? Yo creo que todos, ¿no? Entonces, ¿qué dice el texto? Tienes que saber qué hacer. Y hacerlo bien, no de cualquier manera. Porque hay gente que llega, por ejemplo, a un restaurante, uno va y come y le sirvieron la comida horrible y le cobraron caro. Usted paga, pero nunca más vuelve. Y resulta de que los emprendimientos llegan a prosperar en la vida cuando las cosas se hacen bien y a la gente le gusta y la gente vuelve. Y no es suficiente con que lo que se haga y se venda sea bueno, sino también la atención con que se atiende a la persona que viene a recibir ese servicio o ese producto. Entonces tiene que saber qué hacer y hacerlo bien. Si te inspira a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor, porque nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo. Eso lo dijo un filósofo costeño que ya no está en Colombia. Y dijo, ¿verdad? Porque uno puede ser un doctor, pero un doctor malo. Y uno puede ser un buen zapatero, puede prosperar siendo zapatero. No necesariamente el más ilustrado prospera, aunque no está mal que seamos bien ilustrados. Pero lo que está bien es que todo lo que hagamos, lo hagamos bien. ¿Sí? Le hagamos bien. Sigamos leyendo porque el texto tiene 20 versículos. El 11 hace una pregunta. ¿De qué te sirve tener un encantador de serpientes si la serpiente te muerde antes de ser encantada? Sabiduría, ¿no? Sabiduría de Dios. Cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Por eso la Biblia dice en Proverbios, dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. O sea, si lo que uno va a decir no tiene sabiduría, lo mejor es no decir nada. Versículo 14. Pero palabras no le faltan. Pregunta, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? Nadie puede saberlo.
Y el versículo 15, que lo pinté de amarillo, dice, no tiene ningún sentido que tanto trabaje el tonto si no sabe ni en dónde está. Que hay gente que dice, que piensa que el que más prospera es el que más trabaja como una mula. Y no necesariamente. Volvemos a leer el versículo 15. No tiene ningún sentido que tanto trabaje el tonto si no sabe ni dónde está. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Trabajando. ¿Y por qué no que juega? Porque yo trabajo domingo a domingo, domingo a domingo, y trabajo, tonto. ¿Por qué trabaja tanto? Si no sabe ni dónde está. Entonces, el principio del trabajo sí es real, pero hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar, porque entonces la vida pierde el sentido. O sea, si tú no vives para disfrutar de una esposa, de unos hijos, de unos padres, de una familia, pues perdiste el sentido de la vida. Si todo se trata solamente de traer para la casa, pues grave. Sí, no tendría sentido. Sigamos leyendo. Versículo número 16. Dice, qué lástima del país que tiene un rey incapaz y malos gobernantes que siempre están de fiesta. Mire. Yo creo que un político debería leer más la Biblia. Bueno, no solo un político, un papá, una mamá, todos, pero pues aquí está hablando. Muy claritico, ¿cierto? Qué lástima del país que tiene un gobernante incapaz, ¿cierto? Malos gobernantes que siempre andan de fiesta. Y todos lo quieren tapar con fiesta. Y miren el verso 17. Pero qué dichoso es el país que tiene un rey bien preparado, con gobernantes que no comen para vivir y no viven para comer. ¿Sí? Entonces, esos gobernantes comen para vivir, no viven solamente tragando. Y no hay recurso que le alcance, porque todos se lo comen. Son como langostas. Es un mal gobernante. El gobernante tiene que ser un buen administrador. Eso dice la Biblia. Lo escribió Salomón hace mucho tiempo. Yo solamente estoy leyendo junto con ustedes, ¿cierto? En la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Habla también de la pereza. Primero se cae el techo y después se cae toda la casa. La reina le decía, la pereza hace que la techumbre se gotee y no está clarito como está. Pereza, resultado, una gotera que no la curó, se pudrió toda la pared, se rompieron, se pudrieron los cimientos y se cayó toda la casa. Y el perezoso que estaba haciendo, durmiendo vivir, durmiendo. Es la pereza, no está bien la pereza. 19 lo puse de amarillo porque también tiene que ver con el tema de que estamos hablando, que es finanzas, fe y finanzas. Dice, para estar feliz hace falta pan, ¿sí o no? Uno dice, barriga llena, corazón contento, dice el proverbio chino, dijo el pastor, yo no, sino el proverbio popular, ¿cierto? Entonces, para estar feliz hace falta el pan. Para estar contento hace falta el vino. Y para gozar de todo hace falta dinero. Si no, pregúntele a una mujer llevándola a un centro comercial sin plata. Más información, haga el ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿el dinero hace falta para todo o no? Claro que sí. ¿Listo? Y el verso 20 cierra el pasaje diciendo, nunca hables mal del rey ni de la gente poderosa. Aunque creas que nadie te oye, las palabras vuelan, son como los pájaros y todo llegará a saberse. ¡Wow! Yo soy muy prudente, yo confieso mis pecados públicamente. Me cuesta mucho no hablar mal del rey. ¿Sí? Me cuesta, reconozco. Pero ¿qué le dice a uno la sabiduría? No hable mal del rey. Porque aunque usted crea que nadie lo oye,
Algún chismoso volará como un ave y le contará al rey lo que dijiste y le añadirá otro poquito más. ¿Mm? En eso aprendo mucho de mi pastor León, que es una persona supremamente prudentísima, muy prudente. Y hay cosas que solamente le cuentan los de cierta cercanía y no a todo el mundo. Entonces eso no, tiene que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Qué tal esa sabiduría? En resumen, y para terminar, dijo el otro, porque el tiempo de televisión es corto, tres cosas. Número uno, mamón es una palabra bíblica original, no inventada posteriormente. O sea, los textos originales es esa palabra la que está. En Mateo 6:24 es esa palabra la que está. No está la palabra riquezas. La palabra riqueza fue una traducción que se hizo en los textos o traducciones modernas. Eso es lo primero. Lo segundo, en Mateo 6:24 Jesús habla del dinero en general y advierte sobre el poder espiritual que el dinero puede ejercer sobre el ser humano. Alguien dijo, si una persona se enriquece, se vuelve orgullosa. Yo no creo eso. Yo creo que simplemente cuando vienen riquezas se manifiesta lo que realmente la persona era. Porque he visto gente muy adinerada siendo humilde y he visto gente con cero dinero viviendo en la calle, pero siendo tremendos orgullosos. Así que básicamente cuando hay prosperidad, recursos y va bien, simplemente se va a manifestar lo que realmente hay en el corazón o lo que nosotros somos. Y entonces si la persona tiene ese poder espiritual que lo gobierna, pues eso se va a manifestar sencillamente. Y número tres, a lo largo de la historia cristiana, Mamón ha llegado a representar un ídolo o un demonio que esclaviza al hombre mediante la codicia y el materialismo o el amor al dinero. Sí, eso es en los 2000 y pico de años de la historia cristiana lo que ha sucedido. Y por supuesto, eh, la persona bajo esa influencia o ese poder no se da cuenta, pero al final la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, o sea, queriendo enriquecerse como sea, número uno, se desviaron de la fe. Ahora que estamos hablando de fe y finanzas. Y luego dice, número dos, fueron traspasados de muchos dolores, o sea, cosas muy terribles les sucedieron. Ahora, yo sí creo, y repito esto, que Dios te prospera, que el plan de redención de Dios incluye las finanzas, que cuando yo leo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, me doy cuenta que Dios es un Dios de abundancia. Cuando usted ve que Dios hizo la creación y puso al ser humano sobre el jardín del Edén, pues era para que tuvieran no dos o tres cosas, sino todas las cosas en abundancia. Que cuando usted lee en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero también entendemos que estamos en un mundo caído y que la ruina vino de parte de Satanás, porque Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Pero que en ese proceso de fe, pues debemos creer que Dios nos da la sabiduría para hacer las riquezas, pero también que debemos entender que esas riquezas son con un propósito, ¿sí? Son para servir a Dios. Y por eso, no vamos a hablar todavía del tema porque sería mucho, pero hablando de diezmos y ofrendas, se critica mucho al cristiano porque en el fondo lo que hay es avaricia o mamón es el que está detrás. Criticando, ¿por qué no se critican los diezmos y ofrendas que se llevan al burdel, al prostíbulo, al casino, a la gallera, a, no sé, cualquier tipo de antro que haya, donde la gente paga un cover, donde la gente paga cosas costosísimas, pero nunca se queja de eso, donde la gente no sale con menos el 10, sino con menos el 100, y sin embargo sale maltratada y apuñalada y nadie dice nada en contra de eso. Entonces uno tiene que mirar al fondo cuál es lo que hay detrás de, o el trasfondo de eso, esa avaricia, ese amor al dinero, y no tanto pensar que, porque yo digo, no hay ningún problema si un artista de cine, televisión, un empresario, un narcotraficante o uno de trata de personas se enriquece. Pero si es alguien de la fe que prospera, hay envidia. Y no se mira el resultado de la labor que cada uno hace nunca, sino se mide a la gente porque si tiene o no tiene, ¿sí?
en una sociedad materialista que sin saber tiene una influencia demoníaca detrás de todo. No es malo el dinero, los bienes Dios los dio, pero es la orientación que se da bajo una naturaleza caída del ser humano que está influenciado por el demonio. Por eso es que cuando uno nace de nuevo necesita renovar la mente y entender, y entender. Creo que en este tema vamos a seguir estudiando y vamos a seguir mirando, porque son cosas prácticas. La fe, nuestra relación con Dios y las finanzas tiene que ver con todos los días. Usted siempre tiene que ver con finanzas. Vaya a la tienda y no lo primero que hace es, pero ¿con qué voy a ir a la tienda? ¿Sí? Yo quiero tal cosa de comida. Siempre tiene que ver con eso. Así que te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.